Bueno, el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios sobre la clase que vimos el día martes de derivada. Vamos a trabajar sobre algunas páginas del resumen que está en el LMS como unidad número 3. Entonces, sería bueno que ustedes revisaran en el material complementario que está en el LMS, la unidad número 3 de derivadas. ¿Ok? Eso que se presenta ahí es una parte del texto de James Stewart, séptima edición, cálculo de una variable. Bien, entonces tienen que revisar esto en el sistema y ustedes verificar pues sobre las páginas de los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, en ese texto nosotros nos vamos a ubicar en la página 150. En esa página 150 nosotros tenemos varios estilos de ejercicio, pero vamos a hacer lo que están en el grupo que comienzan con el número 5. En ese ejercicio número 5 a mí me piden determinar la ecuación de la recta tangente A y me dan una función que es f de x igual a 4x menos 3x al cuadrado en el punto 2, menos 4. Pudo haber sido otro punto, pero este es el punto que está dando el texto. Colocamos por acá la solución. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a abordar esa solución? Con dos cosas que nosotros vamos a calcular. Lo primero que tenemos que calcular es m. Y m es la pendiente. Es la pendiente de la recta que nosotros vamos a calcular. Y después tenemos que calcular y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, que en realidad para nosotros esto es la recta tangente. La recta tangente. Por supuesto, para nosotros poder conseguir esta expresión, si revisamos la clase del día martes, la pendiente se calcula con una fórmula. La fórmula dice, o la expresión del límite dice, que yo voy a calcular el límite cuando h tiende a 0 de una función evaluada en a más h menos f de a. Y todo eso dividido por h. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es h? Resulta que eso lo vimos nosotros en la clase pasada, donde h simplemente va a ser el valor de x menos a. Ahora, si a mí me están dando un punto, x sub 0 y sub 0, y ese punto que me dan en la expresión es 2, menos 4, entonces yo puedo concluir aquí de que x sub 0 va a ser el 2, pero también lo voy a considerar como el a. Por supuesto que yo pude haber considerado aquí x sub 0 y se acabó el problema. Entonces, la pendiente que yo voy a calcular va a ser igual al límite. Cuando h tiende a 0, escribimos una línea de fracción. En la parte del numerador yo tengo que escribir, tal cual como está descrito aquí. Pero esta vez tengo que escribir f evaluado en 2 más h y le resto f evaluado en 2
y lo divido por h. Ahora, nosotros sabemos que la función f de x es de la forma 4x menos 3x al cuadrado. Sustituimos esta fórmula tanto aquí como aquí. ¿Qué me queda? Que la pendiente que yo estoy buscando va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos una línea de fracción y sobre esa línea de fracción voy a escribir 4 que va a multiplicar a 2 más h menos 3 que va a multiplicar a 2 más h. Después menos, porque dice que es menos, 4 que va a multiplicar a 2 y este menos, con este menos me queda más 3 que va a multiplicar a 2 y todo eso dividido por h. Tomemos otra hoja. Si nosotros hacemos los cálculos respectivos ahora, me va a quedar que la pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Escribimos una línea de fracción y hacemos el desarrollo de toda esta expresión que tengo acá. ¿Ok? Entonces me va a quedar. Al multiplicar el 2 por este binomio me va a quedar que aquí es 8 más 4h. Al desarrollar esto, perdón, que este es al cuadrado, y disculpen, me faltó el cuadrado que está acá, me va a quedar que esto es 2 a la 2, 4, por 3 es 12, me queda 12. Menos 2 a la 2, 2 por 2, 4, por h por 3 me queda 12h. Y el cuadrado de h multiplicado por 3 me queda menos 3h. Aquí escribo, perdón, no es positivo, es negativo. Aquí escribo menos 8. Y como yo tengo que conseguir el cuadrado de esto, aquí me queda entonces que aquí es 12. Y todo eso dividido por 8, por h. Ahora, podemos observar que en el numerador yo puedo simplificar este 8 con este 8, este 12 con este 12, y nos está quedando esta expresión. Ahora, observemos en todo caso que yo puedo sumar esta expresión que tengo acá con esta expresión que tengo acá y esta expresión que tengo acá. Es decir, perdón, aquí me faltó el cuadrado. Vamos a volver a verificar. Aquí me queda 4 por 2 es 8 y 4 por h es 4h. Después aquí me queda 2 a la 2 es 4, 4 por 3 es 12. Después 2 por 2, 4, por h por 3 es 12h. Aquí me faltó el h, disculpen ustedes. Tenemos que arreglar esto que está acá. Vamos a arreglarlo bien para que no tengamos problemas. Ok, sacando las cuentas acá, me queda, este era menos 2 a la 2, 4, por 3 es 12. Este 12 sí está bien, disculpen. Después, el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 2, 4, por h por 3, 12h. Entonces aquí va 12h. Y aquí, cuando digo h al cuadrado, el cuadrado es aquí, multiplicado por el 3. Ahora sí, vamos a ver qué podemos simplificar. Simplificamos el 8 con el 8 y este 12 que tengo aquí con este 12 que tengo aquí. Indudablemente que yo al reescribir m, vamos a escribir nuevamente en negro, me va a quedar que esto es el límite cuando h tiende a 0. Escribimos nuestra línea de fracción y observamos que aquí me está quedando 4h, que es este, menos 12h, que es este, menos 3h al cuadrado y todo sobre h. Ahora, yo voy a separar y voy a decir que m va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí escribo 4h sobre h menos 12h sobre h menos 3h al cuadrado sobre h. Cuando estoy acá, yo puedo ver que puedo simplificar esta h con esta h con esta h con esta y me queda una. Quiere decir que finalmente m, que es la pendiente de lo que yo estoy buscando, cuando h tiende a 0, me va a quedar 4, aquí me quedó
12, aquí me quedó 3 y me quedó h. Indudablemente que si h tiende a 0, esto me va a dar 0, y el resultado de la pendiente va a ser igual a 4 menos 12, de donde m finalmente me queda que menos 8. ¿Qué representa esto que estamos encerrando aquí? La pendiente. La pendiente de la recta que estoy buscando. ¿Qué hacemos ahora? Ahora aplicamos la forma punto guión pendiente. Esa forma punto pendiente es la que escribimos como i menos i sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces me queda i menos 4. Y ustedes dicen, ¿por qué menos 4? Bueno, porque este es el valor que yo tengo acá. Observen. Entonces, aquí me queda que esto es igual a menos 8, que fue el valor que me dio aquí. Y todo eso lo multiplico por x y le resto 2. Sacando las cuentas me queda i más 4 menos 8x más 16. Y por supuesto que este valor de 4 lo voy a pasar para este lado. Al pasarlo para ese lado, entonces me va a quedar finalmente que i va a ser igual a menos 8x. Si a 16 le resto 4, me queda 12. ¿Y qué va a representar esto para mí? Lo voy a anotar por acá. Eso representa la ecuación de la recta tangente en el punto. ¿Cuál punto? 2, menos 4. ¿Ok? Bueno, resulta que todos los ejercicios que están dispuestos en esa parte se hacen así. Pasemos a otro estilo de ejercicio. Ahora vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el ejercicio 27. No, vamos a buscar uno mejor. Vamos a utilizar el 29, que tiene un poquito más de labor. En el 29 me están diciendo a mí determinar f' evaluado en a. ¿Esto qué representa? Eso representa, y lo voy a escribir entre comillas, la derivada de f evaluada en x igual a. ¿Ok? Entonces, ya cuando tengo esto, yo digo, tengo que aplicar la expresión que vimos el martes pasado. Pero la función que a mí me están dando en este caso, que la voy a llamar f de x igual a 2x más 1 sobre x más 3, es aquí donde yo voy a calcular cuánto vale f de a. ¿Por qué? Porque estoy haciendo x igual a a. Entonces nosotros habíamos visto el martes que f' evaluado en a iba a ser igual al límite. Cuando h iba a tender a 0, yo escribía una línea de fracción y arriba me quedaba que esto era f de a más h menos f de a sobre h. Entonces ustedes podían sacar aquí la conclusión que la pendiente iba a ser igual a la derivada de la función evaluada en a. Entonces procedemos a calcular. Entonces f' en a va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces nosotros pasamos una línea de fracción, ¿cierto? Y vamos a sustituir aquí lo que vale la función. La función vale esto que está acá. Esto que está acá. Entonces esa función sería en esta parte de acá. 2 que multiplica a x más 1, pero x va a ser a más h. Y a eso yo le sumo 1.
Y todo eso yo lo divido entre x más 3, pero x vale a más h, y yo le sumo 3. A eso le voy a restar la función evaluada en a, es decir, 2 por a y le sumo 1, y aquí en el denominador me quedaría a y le sumo 3. Y todo esto dividido por h. Yo todavía no puedo decir cuánto me da eso, pero vamos a aplicar el límite. Cuando yo aplico el límite, cuando h tiende a 0, y yo paso a la línea de fracción, indudablemente que yo tengo que multiplicar esto. ¿De qué manera? Bueno, recordemos que para yo poder resolver esto, yo tengo que multiplicar este término por este para calcular el denominador. Y después multiplico todo este término por este y después todo este término por este. Entonces me va quedando. Escribo una sola línea de fracción. Vamos a escribirla aquí. Sobre esa línea de fracción voy a escribir, vamos a hacerla un poquito más grande acá. Sobre esa línea de fracción voy a escribir, fíjense acá, 2a más 2h más 1 entre paréntesis, que es este, que multiplica a más 3. Menos, ahora viene este, a más h más 3, que multiplica a 2a más 1. Vamos a llegar hasta aquí y todo eso va a estar dividido por, al quitar los paréntesis me queda aquí a más h más 3, que multiplica a a más 3. Y todo eso dividido por h. Así me queda que f' en a va a ser igual. Entonces escribo por acá el límite. Cuando h tiende a 0, escribimos una línea de fracción. Vamos a escribir este h que está acá un poquitico más pequeño, para que no se me confunda con lo que tengo acá. Entonces voy a escribir una línea de fracción aquí lo suficientemente grande para poder hacer los cálculos. Entonces comenzamos. A por 2a es 2 al cuadrado. A por 2h me queda más 2a por h. A por 1 me queda a. Luego, 3 por 2a me queda 6a. 3 por 2h me queda 6h. Y 3 por 1 es 3. Casi no tengo espacio, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Como esto es positivo y aquí es negativo, todo va a quedar negativo. Entonces me queda 2a por a, 2a al cuadrado. 2a por h menos 2a por h. 2a por 3, 6a. No me alcanza el espacio, lo voy a escribir aquí arribita. 1 por todo esto. Entonces me quedaría menos a, menos h y menos 3. En el denominador me queda el producto de esto, es decir, al cuadrado, a por h, más a por 3, que sería 3 por a. Luego este 3 por todo esto, más 3a, más 3h, más 9. Y todo dividido por h. Bueno, en la parte de arriba podemos simplificar este término con este. Podemos simplificar este término con este. Perdón. Aquí tengo que escribir algo. Recuerden que si esto es negativo, el resto de aquí me da negativo. Yo no sé por qué escribí aquí positivo cuando eso es negativo. Tienen que tener mucho cuidado con esos signos. Entonces seguimos simplificando. Veamos. Este a que está aquí con este a que está aquí. Este 6a que está aquí con este 6a que está aquí. Este 3 que está aquí con este 3 que está aquí. Es decir, que lo único que me está quedando arriba, aquí, se simplificaron todo esto y me quedó este término y me quedó este término. Veamos abajo. No se puede simplificar nada. Tenemos que tomar otra hoja. Para hacer los cálculos, entonces, continuamos y decimos, bueno, yo tengo que f' de a va a ser igual al límite. Cuando h tiende a 0, voy a escribir mi línea de fracción. Es decir, cuando yo digo esta línea de fracción,
Me estoy refiriendo a esta que está aquí. Voy a escribir aquí en la parte de abajo el h, que es el que tengo acá. Voy a escribir otra línea de fracción aquí, esta por ejemplo, para escribir el denominador y lo que me quedó arriba. Pero recuerden que lo que me quedó arriba fue 6h menos h. Entonces lo escribo acá, vamos a escribirlo. Ahí me quedó 6h menos h. ¿Okay? Este es positivo y este es negativo. En la parte de abajo de aquí me quedó a al cuadrado más a por h más, al sumar 3a con 3a me queda 6a más 3h más 9. Ya lo tengo todo descrito, más sencillo, pero resulta que este h está partido en 1. Si eso es así, entonces yo tengo que multiplicar el numerador de acá por el extremo de acá, que es el 1, y después multiplicar este que está acá, multiplicarlo por este que está acá. Al hacer esos resultados me va a quedar finalmente que la derivada de f evaluado en a va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Escribimos una línea de fracción. En la parte de arriba, ¿qué me está quedando? 6h menos h por 1, es decir, 5h. Y en la parte de abajo, ¿qué me queda? Me queda a al cuadrado más a por h más 6 por a más 3 por h más 9. Recuerden que este es 9. Y todo eso multiplicado por ¿quién? Por este h que está acá. Indudablemente que aquí puedo simplificar y me va a quedar finalmente que la derivada de f evaluado en a va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Vuelvo a escribir una línea de fracción, pero esta vez la vamos a hacer un poquito más corta porque se eliminaron términos. Arriba tengo 5 y aquí abajo me quedó a al cuadrado más a por h más 6 por a más 3 por h más 9. Ahora, como h está tendiendo a 0, esto va a tender a 0. Y esto va a tender a 0. Y esto, y esto, y esto, y esto se comporta como constante. Quiere decir que finalmente f' de a va a ser igual. El límite de una constante es la constante. Y abajo, como a no depende de h, me va a quedar que esto es a al cuadrado más 6a más 9. ¿Y qué va a representar esto? Esto va a representar para nosotros la derivada de la función en el punto A. Vamos a ver los ejercicios ahora de la página 163. Recuerden que estamos hablando del libro de Stewart, ¿ok? Entonces, en ese libro de Stewart hay varios ejercicios. Vamos a tomar el número 26. El número 26 me dice que yo tengo una función f de x igual a 1 dividido entre la raíz de x. Y me están pidiendo determinar la derivada. Si me están pidiendo determinar la derivada, coloco solución. Lo que me están diciendo es que determine f' de x. Y recuerden, entre comillas, es otra función. ¿Por qué? Porque la derivada de una función, cuando yo no la evalúo, es otra función. ¿Qué se aplica aquí? Bueno, aquí aplicamos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0
Paso mi línea de fracción, pero aquí no es f de a más h, sino que es f evaluado en x más h menos f de x, todo dividido por h. Voy a encerrar esto por acá en una nubecita para recordar que esto es lo que nosotros estamos aplicando. Me voy y tomo otra hoja. Recuerden, voy a escribir nuevamente la función. La función dada es f de x igual a 1 partido entre la raíz de x. Entonces me va a quedar que f' de x va a ser igual al límite. Cuando h tiende a 0, pasamos una línea de fracción. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Bueno, en la parte de acá voy a escribir 1 sobre la raíz de x, pero le sumo h. Y aquí 1 sobre la raíz de x. ¿Por qué? Porque es la función. Y todo eso dividido por h. Por supuesto que si h tiende a 0, lo de aquí tiende a 0. Y si esto tiende a 0, esto menos esto me da 0. ¿Y qué representa eso? Una indeterminación. Y las indeterminaciones hay que romperlas. ¿Cómo vamos a romperlas? Usando conjugadas. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo vamos a usar nosotros la conjugada aquí de esta expresión? Pudiéramos resolver primero todo esto y después le aplicamos la conjugada. O la aplican directamente. Vamos a resolver primero. Sabemos que me queda igual. Límite. Cuando h tiende a 0. Voy a escribir mi línea de fracción. Voy a escribir aquí mi h. Voy a escribir aquí una sola línea de fracción. Y arriba voy a multiplicar como hicimos ahora. ¿Cómo hicimos ahora? Bueno, yo voy a multiplicar este término por este. Luego este término por este y luego este término por este. Entonces me va a quedar en la parte de arriba. Cuando multiplico acá me está quedando la raíz de x más h multiplicado por la raíz de x. Aquí me queda la raíz de x menos la raíz de x más h. Como esto está partido en 1, entonces yo tengo que multiplicar todo este por este y todo este por este. Así que me va a quedar que esto va a ser igual al límite. Escribimos una línea de fracción. En la parte de arriba, ¿qué voy a escribir? Bueno, la raíz de x menos la raíz de x más h. Y todo eso dividido entre h, que multiplica, según lo que yo tengo acá, a la raíz de esto por la raíz de esto. Es decir, a la raíz de x más h por la raíz de x. Fíjense que si yo aplico cuando h tiende a 0, eso me sigue dando 0 sobre 0. Entonces aplicamos conjugada. ¿Cómo vamos a aplicar la conjugada? Fíjense, yo voy a escribir límite. Cuando h tiende a 0. Entonces voy a escribir una línea de fracción y aquí otra línea de fracción. En la primera parte voy a escribir la raíz de x menos la raíz de x más h. Lo voy a encerrar en paréntesis y aquí voy a multiplicar. Aquí voy a multiplicar por la raíz de x, pero en vez de menos es más. Y aquí multiplico por la raíz de x más h. Cierro mi paréntesis, abro otro paréntesis y abajo escribo lo mismo. En esta parte me está quedando h, abro un paréntesis, escribo la raíz de x más h y todo eso multiplicado por la raíz de x. Bueno, si ustedes observan, esto es diferencia de cuadrado. Así que esto me va a dar igual a mí, vamos a hacerlo un poquito más arriba,
Esto me va a dar igual a mí al límite. Cuando h tiende a 0, escribimos una línea de fracción. En la parte de arriba, ¿qué me está quedando? Me está quedando la raíz de x elevado al cuadrado, menos la raíz de x más h elevado al cuadrado. En el denominador me sigue quedando h por la raíz de x más h, por la raíz de x, por la raíz de x, más la raíz de x más h. Continuemos en otra hoja. ¿Qué puedo hacer aquí? Simplificar este con este y este con este. Entonces, ¿qué me está quedando? Igual. Límite. Pasamos línea de fracción. Lo de arriba me está quedando igualito. Es decir, x menos. Al eliminar me queda solo la cantidad, su radical, lo que queda igual en la parte de abajo. Y aquí me queda x, y aquí me queda h. ¿Por qué? Porque menos por más es menos. En el denominador me sigue quedando h, la raíz de x más h, por la raíz de x, paréntesis, la raíz de x, más la raíz de x más h. Observen que en esta parte yo puedo eliminar estos dos términos. Me queda menos h. Quiere decir que este menos h con este también lo puedo simplificar. Aquí indudablemente que me faltó escribir h tiende a 0. Entonces me va quedando que esto es el límite. Pasamos una línea de fracción más o menos del mismo tamaño. Arriba, ¿qué voy a escribir? Menos 1. ¿Por qué? Porque esta h canceló con esto. Abajo, ¿qué voy a escribir? La raíz de x más h por la raíz de x por la raíz de x más la raíz de x más h. Ahora, yo tengo que aplicar aquí cuando h tiende a 0. Quiere decir que finalmente f' de x, que es lo que estoy buscando, va a ser igual. El límite de una constante es la constante. Entonces todo esto me queda dividido, vamos a escribirlo bien, una línea de fracción elegante, así suficiente. Fíjense que cuando yo hago h tender a 0, esto va a tender a 0 y esto va a tender a 0. Quiere decir que aquí me va a quedar la raíz de x por la raíz de x, es decir, la raíz de x por la raíz de x. Abro un paréntesis, porque este es esto. Aquí me queda la raíz de x, que es este, más, al hacer el 0, este me queda la raíz de x. Esto me da como resultado, continuando aquí, f' de x igual. Pasamos línea de fracción, escribo arriba menos 1. Raíz de x por raíz de x es raíz de x elevado a la 2. Y raíz de x más raíz de x, eso es 2 veces la raíz de x. ¿Por qué? Porque las estoy sumando. Ya puedo quitar aquí el paréntesis y puedo simplificar este con este. Y finalmente me está quedando que f' de x va a ser igual menos 1 sobre. Este menos lo puedo dejar arriba. Escribo el número 2, que es este. Escribo x, que es este. Y escribo la raíz de x. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? Esto va a representar la derivada de f de x. ¿Ok? Observen que es otra función.
Bueno, todos los ejercicios de esa sección son en ese estilo. Ahora pasemos a la página 181, donde los ejercicios de esta parte me dicen a mí aplicar las reglas de derivadas. Entonces vamos con el primer ejercicio, que es muy simple. El ejercicio número 3 de esta página me dice, yo tengo la función f de x igual a 2 elevado a la 40. Y me están pidiendo que yo determine cuánto vale f' de x. Por supuesto, si nosotros aplicamos las reglas, me va a quedar que f' de x es igual a 2 elevado a la 40 y todo esto lo derivo. Pero eso me da 0. Y eso es una razón. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos la derivada de una constante. Y la derivada de una constante siempre me da 0. ¿Qué indica esto? Tomemos otra hoja. Consideremos ahora el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me da una función f de x que es elevado a la 5. Y me piden determinar cuánto vale f' de x, es decir, la derivada. Pero es una constante y 5 es una constante. Quiere decir que f' de x es 5 derivado y eso me da 0 por la misma propiedad. Supongamos que ahora yo me voy al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dicen f de x igual a 2 menos 2 sobre 3x. Y me dicen cuánto vale f' de x, la derivada. Entonces yo digo, f' de x es igual a 2 menos 2 sobre 3 derivado. Pero eso es lo mismo que 2 derivado menos 2 sobre 3x derivado. Igual. 2 derivado es 0, porque es una constante. Y cuando yo aplico acá esto, me queda menos 2 sobre 3 por x derivado. Esta es la regla del múltiplo constante. Estamos aplicando esa regla. Pero x derivado vale 1. Quiere decir que esto es 0 menos 2 por 3 sobre 3 multiplicado por 1. Quiere decir que finalmente f' de x me da como resultado menos 2 tercios. Es decir, la función constante. Veamos qué otro ejemplo podemos hacer. Vamos a saltar al 9. En el ejercicio 9 a mí me dan una función que se llama la función g de x. Y esa función g de x es x al cuadrado que multiplica a 1 menos 2x. Es decir, aquí tengo una función y aquí tengo otra función. Son dos funciones. Entonces, cuando yo voy a calcular g' de x, esto es todo entre corchetes y digo x al cuadrado por 1 menos 2x derivado. Pero aquí aplicamos la regla del producto. ¿Y qué dice la regla del producto? Bueno, que g' de x va a ser igual. El primer término derivado. Vamos a escribir bien este paréntesis.
por el segundo sin derivar, más el primer término tranquilito por el segundo término derivado. Así me queda que g' de x va a ser igual. Como esto es x al cuadrado, aquí es 2x a la 2 menos 1. Por 1 menos 2x. ¿Por qué? Porque aquí estoy aplicando la regla de la potencia. Más x al cuadrado, aquí. Más x al cuadrado que va a derivar a esto. Ah, pero la derivada de esto sería 1 derivado menos 2 por x derivado. Y lo escribo entre corchetes. Finalmente me queda que g' de x va a ser igual 2 por x, que multiplica a 1 menos 2x, más x al cuadrado, que multiplica a 0 menos 2 por 1. Entonces, ¿qué me va quedando aquí? Bueno, que g' de x va a ser igual 2 por x por 1 menos x. 1 menos 2x. Como aquí es menos, entonces me queda menos 2 veces x al cuadrado. Y este es el resultado. Hagamos un último ejercicio por hoy sobre esta parte de resolución de ejercicios. Hagamos ahora el número 10. En el número 10 me están dando una función que es la función h de x y me dicen que es x menos 2 multiplicado por 2x más 3. Recuerden, este es un término y este es otro término. Son dos funciones. Entonces nosotros aplicamos aquí la regla del producto. Entonces, si voy a aplicar la regla del producto, yo digo, bueno, h' de x va a ser igual. Vamos a hacerlo directo. X menos 2 derivado por 2x más 3 sin derivar, más x menos 2 sin derivar por 2x más 3 derivado. Así que me va quedando que h', que es la derivada de la función, sería la derivada de este menos la derivada de este, todo esto por 2x más 3, más x menos 2, y aquí escribo la derivada de este más la derivada de este. Esto se puede hacer en forma directa, pero lo estamos haciendo paso por paso. Así que aquí me queda, la derivada de esto es 1 y la derivada de esto es 0. Todo multiplicado por 2x más 3, más x menos 2. La derivada de esto, ya sabemos que eso me da como resultado 2 por 1. Y la derivada de esto es 0. Vamos a quitar este corchete y vamos a escribir correctamente, es un paréntesis. Así que finalmente h' de x va a ser igual. Me quedó 1 que multiplica a 2x más 3, más x menos 2 que multiplica lo que me dio aquí, que es 2. Finalmente me queda que h' de x va a ser igual 1 por esto es esto. Y al multiplicar este por esto me queda 2 veces este que está acá. Como no piden más nada, simplificar o algo, lo dejamos hasta aquí. Este es el resultado que estábamos esperando. Bueno, quedamos pendientes para la próxima clase, después de este receso de invierno, con más ejercicios sobre la aplicación de las derivadas y las reglas de las derivaciones.